Bueno, entonces vamos a partir. Ya vamos a partir entonces. Ya, Ya. muy bienvenidos al cuarto capítulo del podcast, como esto, Voces del Pasado, tu podcast cultural. En esta oportunidad vamos a hablar con una amiga también historiadora, Bárbara Giangrandi, en el cual nos conocemos hace mucho tiempo. Así que, antes de que todo, muy bienvenido, Bárbara, al podcast. Este es un nuevo formato, vía Zoom. Nunca había hecho un podcast vía Zoom, así que vamos a ver cómo funciona un poco eso. Ya. Bueno, antes de todo, preséntate, Bárbara, un poco quién eres tú, qué haces y bueno, por qué también surgió tu, tu interés por Prat, sobre todo en mayo, que fue bueno, el gran mes de Prat, en el fondo eso. Bueno, yo soy historiadora y profesora. Tengo mi Instagram que se llama Tertulia Histórica, donde me dedico básicamente a la divulgación cultural de todas aquellas cosas que a mí me interesan y me sorprenden, que son hartas. Y hace un año y medio que estoy viviendo acá en Iquique, así que Prat es una figura aquí importante. De hecho, la calle La Costanera se llama Arturo Prat. La plaza donde está el reloj, el emblemático reloj de Iquique, también es la plaza Prat, donde está el busto de Prat. Así que aquí yo creo que es un personaje bien importante y el mes de mayo es efectivamente el mes del mar y es un mes que se celebra aquí en Iquique con hartos eventos. Justo este año me tocó ayudar a la Armada también en la divulgación de las cosas que se hacían desde la inauguración del mes del mar en el teatro, que es súper choro porque ahí hacen, esta vez hicieron bailes culturales de Rapa Nui para integrar, en el fondo todo esto está a cargo de la cuarta zona naval, Ya, no de la Armada completa, sino que la cuarta zona es la que organiza aquí el mes de mayo y querían mostrar a Chile tricontinental. Obviamente la Antártica queda un poquito lejos, entonces se menciona, pero sí mostrar la parte acá, cantó una chiquilla, la Marisol, ópera lírica, el himno de Iquique, el himno de la Armada, vinieron también no me acuerdo el nombre ahora, pero a bailar de baile Rapanui, ¿cachai? Entonces como que se logran mezclar un poco todas las culturas porque de cierta forma Chile es efectivamente tricontinental, que uno de repente se lo olvida, y porque lo no sé por olvidé, qué sí. nosotros no tenemos, sí, es que no tenemos cultura como de pescado, ¿cachai? Entonces como es como medio curioso, y la Armada en este caso se preocupa de tratar de mostrar esa tricontinentalidad y de que somos un país conectados por el mar. De hecho, no solo Chile, sino que Chile y el mundo está conectado también por el mar. Exacto. Entonces es el foco que se le da el 21 de mayo principalmente y que el 21 de mayo se celebra obviamente por el combate naval de Iquique, donde Prat es el gran héroe. Así que es un mes bien interesante y que hicieron, como te digo, eso, la inauguración del mes del mar, el cambio de la boya, porque yo no sabía que la boya se cambia porque efectivamente se llena de conchita y la boya es como un hotel de foca y de Ya. los lobos de mar. Entonces, obvio que se pone sucia y una vez al año la limpian y la cambian y la vuelven a pintar y la desmononan y todo eso también esto es muy solemne, esto es un recorrido que se hace, se saca la boya, bajan los buzos, la desconectan y la vuelven a traer al puerto. Tú tengo entendido que tú también trabajaste en la Esmeralda. O Sí, sí, es como que te vi mucha historia durante muchos días, semanas en la Esmeralda. Casi sí. como guía turístico. No, no, casi, fui guía turística de la Esmeralda, era part-time, eso sí, trabajaba los domingos y los lunes, así que te podría hacer el recorrido mental de toda la Esmeralda de memoria, porque es un museo, mira, ahora que fui a Lima el fin de semana, ¿Ya? me tocó ir a un lugar donde habían ciertos guías, y ahí me di cuenta la profesionalidad que tiene el Museo Corbeta Esmeralda, porque yo estuve 10 días, Andresito, 10 días, donde me hicieron una prueba final y una instrucción de los nudos, del tipo de barco, los buques, la historia de la corbeta, la historia de Prato. O sea, eran 10 días que estuvimos todo el día. ¿Para qué? Para evitar que dentro del museo hayan dudas. O sea, si llega una persona y tiene dudas, tú se la tienes que saber responder. Y lo otro es que haya una historia coherente, en que no cada uno tiene su forma de hacer historia. Pero la idea del Museo Corbeta Esmeralda es que se cuente la misma historia y no que si vais tú, contís la tuya y yo cuento la mía. En este lugar me pasó que yo sabía que la guía no tenía idea de lo que estaba diciendo, solo estaba repitiendo como lo que había escuchado. Y fue como decir, yo estaba muy orgullosa del Museo Corbeta Esmeralda porque realmente es profesional. Ya. Y
el turista que vaya, claro, hay unos guías que son más entretenidos que otros, O pero sea, le yo informo, me hubiera encantado ir tenéis que venir. eso tengo pendiente, Sí, tengo que pendiente ir a Iquique a verte y a que me haga el tour por la por la Esmeralda. Esmeralda. Pero sí, muy profesional y eso encuentro que habla primero de la importancia que tiene el 21 de mayo y la Esmeralda, sobre todo acá en Iquique, y de lo profesional que se ha hecho ese museo, porque realmente es un lujo de museo. Oh, yo no lo conozco, así que va a tener que... Pendiente, sí. Y para el que esté escuchando que no lo conozca, vengan porque yo encuentro que vale la pena. sí, y lo recomiendo que lo hagan con la Bárbara porque es excelente difusora. Vamos a ver si se puede, porque ya no estoy trabajando ahí, pero a veces me dejan meterme así como entre ¿Y medio en qué estáis ahora? cuando no hay gente. ¿Y en qué estáis proyecto ahora? Estoy un poco, me tomé junio, podríamos decir, de vacaciones, que mis Perfecto. vacaciones son esto, o sea, mis vacaciones son, no, bueno, me fui a Lima 5 días, pero son un poco para poder sentarme a hacer todos mis pendientes. Entonces estoy en cursos de inteligencia artificial, en cursos de edición de video, leyendo, con tiempo para leer, ¿cachai? Porque yo Entretenido. trato de leer lo más posible, pero en general leo mucho con temas súper puntuales de las tertulias. Y Claro. ahora me di el lujo de leer y estoy leyendo a la Marilyn Monroe, que de todas maneras va a salir tertulia porque ya me enamoré. Nada que ver, ¿cachai? Que me fui de Prat 21 de mayo, que era demasiada armada, demasiados hombres, entonces como que dije ya, vamos de vuelta con una mujer, la rubia tonta, como le decían algunos que creían que era, que no tenía ni un pelo tonta. Así que estoy en eso. Puede que salga eso, pero desde un poco más relajado. Estoy tratando de tomarme la vida con un poco más de calma, Andrés. Qué bueno, sí, eso es importante. Sí, eso es Mm. importante. Bueno, para los que nos están siguiendo o nos van a ver después en YouTube y en Instagram, con la Bárbara nos conocemos hace más de un año, un poquito más de un año. Sí, Y yo te diría que por lo menos 2 años ya. sí, ya 2 Sí. años. Y bueno, hemos hecho bien amigos. Nos vemos a ver en vez en cuando cuando vienes a Santiago, todo, pero. Oye, y una pregunta, volviendo a Prat, que el tema de la sesión de hoy día. Em, ¿Cómo, para ti, cómo, qué representa Prat como a nivel, porque se habla mucho el patriotismo de Prat hoy día desde un punto de vista como histórico, como bien importante, como muy nacional, pero para ti está sobrevalorado Prat, o vale, acorde en el fondo con lo que hizo en el fondo, o hay otros héroes nacionales que quizá, porque a mí me pasa, es una percepción mía que no son de Mayo, pero en General Prat como que está muy, muy arriba dentro de los héroes nacionales en el fondo. Es que está, a mi criterio Sí, está, y también creo que hay que poner aquí en perspectiva que Prat es un héroe del año 1879, sí, una época donde no hay WhatsApp, donde la información no es, porque hoy día un héroe nacional, qué difícil, porque en 2 minutos sale otro video viral y tú quedaste fuera. Entonces tenemos que pensar también desde la perspectiva lo que significó en 1879, cuando piensas tú que la noticia del combate de Iquique llegó a Santiago, ¿cuánto? 2 días después. sí, 2 o 3 días. 2 días después, ¿cachai? Entonces, cuando uno dice, chuta, ¿y quién era Prat? Y empezáis a investigarlo y viene Vicuña Maquena, que a los 6 días saca una biografía de Prat. eh, yo creo que en ese minuto fue absolutamente relevante lo que hizo que la gente no sabía ni quién era, porque no era nadie, hasta que, Hasta el porque 21 de mayo. cuando hasta el 21 de mayo, y que si, y voy a decir algo atroz, pero si el gallo no salta el 21 de mayo y si hubiese seguido siendo nadie. O sea, también hay que verlo como en perspectiva, porque los héroes, cuando se hacen héroes, después uno hace gigante toda su vida. Y como que Sí, el gallo fue espectacular siempre. Pero en verdad, el heroísmo es una decisión tomada en un momento dado que el gallo decide hacer algo. En este caso, el abordaje, y no es el abordaje, es cómo Prat estaba dispuesto desde que parte este combate a dar la vida por Chile. Yo creo que eso también se nos olvida un poco y que todo el mundo dice, no, es que saltó. Sí, pero él estaba dispuesto antes, ya había entrenado antes y sabía, y ya le había dicho a William Rebolleo que si venían buque enemigo él iba a abordar. ¿Me entendía? Entonces, ya.
Yo no creo que esté sobrevalorado, de hecho creo que está subvalorado. Tenemos que pensar que uno de los pocos que está en el busto de Japón, con otros pocos, Sí, Nelson, bueno, es el que japonés, que no me acuerdo el nombre, y él, sí, está en una no, escuela, está en una escuela de una cosa, de- en una parte de Japón, como porque representan los valores, muchos los valores del código tradicionales. Bushido, Sí, sí, como un samurái. Y yo sí, sí creo, yo sí siento, habiendo estado en Japón, que los japoneses, incluso hablando de la mafia japonesa, son honorables, o sea, pueden hacer cosas terribles, pero lo dicen, ¿me entendí? Entonces, que los japoneses te consideren honorable, para mí es un lujo de hombre. Como te digo, hoy día tratar de buscar héroes nacionales es muy difícil porque estamos tan bombardeados de información que ¿qué es heroico? ¿Qué es claro. heroico? O sea, el pobre gallo que tiró un cohete a la luna llegó a... Hoy no, es que para qué gasta plata. Entonces, es tanto como la información que hay dando vuelta, que hoy día un acto heroico es complejo. Yo te haría la pregunta al revés. ¿Quién es un héroe hoy? ¿Quién es un héroe hoy? Quién es un referente cultural? ¿Quién es un referente? Oye, yo quiero ser como esa persona. Además, cuando las vías están expuestas en todas estas redes sociales, que tú decís, ¿a quién seguí? ¿Al que tiene más seguidores? ¿Porque mostró una pechuga? ¿O el que tiene más seguidores porque es inteligente? Son todos referentes. Entonces, yo creo que Para bajarle. diferentes personas. Exactamente. Entonces, bajarle la honorabilidad a Pratt lo encuentro un pecado, a mi criterio. Un Perfecto. pecado. Yo lo dejaría como un héroe nacional y le daría más ínfula y buscaría más. Sí, te podría decir que tenemos poco, como así figuras tan grandes como Pratt, hay pocas y yo trataría de rescatar más y por eso es que también nosotros tenemos este trabajo, Andrés, de volver al pasado, a Sí. rescatar desde una Candelaria Goyenechea, un presidente, una Mitty Markman, no sé, hay tantos personajes que están incluso fuera del radar, que es nuestra tarea traerlos al presente para que sean referentes reales, no de Instagram, ¿cachai? Claro, ahora me pasa con Pratt que muchas veces también opaca a otras grandes figuras de la época, como, Ya, por ejemplo, estoy pensando en Carlos Condor, por ejemplo, o todas las personas que acompañaron a Pratt ese día, ese 21 de mayo en la mañana, que, o sea, como que muchas veces también pasa con Pratt que lo ponemos tan en el la, podio, en sí. el podio que muchas veces también eh, se nos olvida todos los personajes y todo lo que pasó, no solamente el 21 de mayo, sino los días posteriores y el mismo día, el mismo día en un par de kilómetros mm, cerca de aquí, que el mismo día se está desarrollando la batalla de ay, se me fuera, Sí, Punta Gruesa, con Punta Conde y la Gruesa, Independencia, sí, al sí, ratito. en el cual esa batalla fue clave, fue táctica, de un punto de vista táctico, fue clave para que Chile tuviera el control del el océano. Entonces, claro, ese día se recuerda y el acto heroico, pero también también lo que pasó en Punta Gruesa también fue súper importante para que todo lo que sucedió ese día, en el fondo. Sí, o sea, lo que pasa en Punta Gruesa creo yo que hace que Prat sea incluso más heroico porque si se perdió la batalla en estricto rigor no se perdió, porque al encallar la independencia Sí. los peruanos pierden básicamente un 50% de su armada Y y te encuentro, su barco sí, más el más importante, importante, sí, claro, que era prácticamente el gran barco que tenía. sí, entonces... Eh, pero también Pratt, a ver, murieron mucho más, pero Pratt era el capitán. Claro. Estamos hablando que en la Esmeralda habían 202 personas, entonces no sé si puedes tener 202 héroes. También lo encuentro complejo. Entiendo perfecto tu punto, pero entre que no haya ninguno o hayan 202, hay que quedarse con uno. Y nadie quiere un héroe viejo. También el morir, también hay honor en la muerte, en entregar la vida. Entonces, claro, Condel sí, es importante, pero no murió. Entonces, Condel siguió su vida, ¿cachai? Entonces, como que, por eso te digo que también tenéis que ver qué estás buscando.
como ¿estamos buscando un héroe o estamos hablando de un combate y de un acto generalizado? Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero lo encuentro difícil y voy de nuevo. Esa es nuestra tarea Sí, de, es verdad. de traerlo al presente. Decir, oye, sí, Pratt, pero Condell, cuéntame de Condell, pues hablemos de Condell. Vámonos, se escapó, era táctico, en verdad lo Ah, tenía pensado, o fue inteligente en el minuto. Entonces, nosotros mismos tenemos que ir a buscar esos personajes fuera del común. claro, es verdad. Sí, concuerdo completamente contigo en ese sentido, Bárbara. Ahora, hay hartas facetas de Pratt que son súper interesantes. Vamos a ir por quizá una parte de una faceta más profesional, su labor como abogado, sí que podemos abarcar ese tema como porque aunque ejerció pocos años, se notaba desde muy joven esta vocación de servicio público, de mucho patriotismo, que amplificó justamente mucho el 21 de mayo. Y otro tema muy interesante que también es que también nos habla del él como ser humano, era su relación con su señora, con Carmela, que rebajar las cartas que le escribía. O sea, era un hombre también muy apasionado, muy romántico o sea, tenía una relación muy o sea, también como que hablemos, como comentemos entonces sobre el tema de cómo era como él como persona, más allá de como marino en el fondo, como profesional y también como hombre, como ser humano, sus relaciones familiares, porque a propósito del 21 de mayo también han salido muchas, o salieron en su minuto, salieron muchas cartas donde le expresaba su amor más profundo a Carmela. Y no solo su amor, Pratt le mandaba besos ardientes y a mí me encantan lo que tú decís, todas estas facetas, porque era un hombre de carne y hueso, o sea, el tipo enamorado, sí, enamorado, yo creo que era medio obsesivo, porque para haber logrado tantas cosas, bueno, tampoco tenían ni tele ni Netflix, así que Sí. a su defensa tenían más tiempo que nosotros, menos, más distracciones, pero Claro, sí. él conoce a Carmela chico, súper joven, y se enamora como a primera vista. Ya, o sea, se enamoran así, como que se ven y se quieren, pero él no dice nada. De hecho, él no se acerca a ella porque él se sentía poca cosa. Él decía, pucha, no la puedo todavía sustentar económicamente, entonces voy a esperar a ser capitán para poder tener un sueldo. Y cuando lo logra, cuando lo ascienden después de, si no me equivoco, después de que ayuda a recuperar la Esmeralda. Sí, 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 sí. cuando la. Sí, ahí, sí, creo que es en ese, porque no es el Infernal, es después de cuando ayuda a recuperar la Esmeralda durante la guerra contra España. Sí, el Los año ascienden a mil todos. ochocientos sesenta y seis No sé si- 66, 65, 66. sí, Ahí los ascienden a todos a capitán, entonces como que él está más contento y sí, si no me equivoco, porque se casa en el 73. Pero ahí se atreve a decirle al menos, me gusta. podemos como, Ya. claro, me gustáis, que es de haber estado nerviosísimo. Y de hecho, fue ella la que le manda la primera carta. Ella le dice al vencedor de tal batalla, que no me puedo acordar ahora cuál es, Bueno, felicitaciones. Entonces, imagínate cómo debe haber estado Pratt, que debe haber claro, sido tímido, porque para no haberse atrevido a todo eso, de haber sido súper tímido. me imagino, Y yo también lo imagino que podría ser un hombre muy tímido. sí, no creo que haya tenido, porque siempre estaba estudiando, hablan como de que tenía un temple muy calmo. Yo no me lo imagino el alma de la fiesta. Entonces yo digo, imagínate este gallo que le llega la carta de la Carmela, el amor de su vida, su amor platónico, o sea, ese de haber ido al baño a gritar sí de emoción, y de ahí parte toda esta comunicación también muy por carta. Y yo creo que Mira, él le debe haber sido, me da la sensación a mí también, entre enamorado y fiel a Carmela los poquitos años que tuvieron de matrimonio y también antes. Entonces, cuando tú vayas estudiando esta figura de Pratt, es como que no se pegó ninguna embarrada. No, no fue infiel, se me sacó las mejores notas, logró tener sea, otra fue el carrera. aplicado el curso, en otras El palabras. Mateo, Sí, era el Mateo del curso de todas maneras. Latero, yo hasta lo encuentro medio fome. Yo no sé si hubiese sido mi amigo, yo tengo demasiada pila, lo hubiese estado. totalmente, no sé, conociéndote también. Sí,
Olvídate, tú pues, lo que encontraba aburrido, así, no, aburrido. Yo le hubiese estado pegando todo el día, apúrate, todo el día. Así, me tinca que de haber sido medio metódico, más pausado. Sí, no, yo lo hubiese hecho bullying, ¿cachai? O sea, en esa época, sí, sí, lo hubiese perseguido para molestarlo. totalmente sí, sí me imagino. Yo también me imagino como que en contexto de hoy día, si salía a una fiesta eh, a las 10 de la noche durmiéndose, una cosa, ¿Acostado? una cosa. Sí, de todas maneras, sí. Estamos Mm. parafraseando, pero uno se imagina un plato así en el fondo. Sí, Sí, y en cuanto a su tema de abogados, bueno, su tío Jacinto Chacón era abogado y también él en un minuto tiene un problema de una enfermedad arriba de los barcos cuando está en uno de estos viajes, pasó varias veces, pero en uno de estos que iba a Juan Fernández y le da una especie de como de algo en la piel, una especie de celulitis, no celulitis, es otro nombre, y ahí él se da cuenta que en el fondo, si es que le pasa algo, va a dejar a la Carmela con 0 peso y que la Armada también le podría pasar algo dentro de la Armada en el cual podría no ejercer más y se queda botado. Entonces ahí él dice, bueno, ¿podría yo tener otra profesión en caso imagínate, me amputan una pierna, ya no sirvo más como marino, ¿qué hago? ¿Me quedo en la calle? No. Entonces ahí es donde toma esta decisión, alguna de las explicaciones es que por eso toma esta decisión de ser abogado también, pero pensando un poco cómo en- buscar otros recursos para poder sostener a la familia que él quería tener. claro, claro, Y claro. como Jacinto Chacón era abogado y estaba más cercano a las leyes, o sea, no creo que haya querido ser médico, de todas maneras Prat era mucho más humanista. Ya te entiendo. Sí, Sí, igual en esa época ejercer leyes era, o sea, dentro de las carreras para los que no están estudiando, habían pocas carreras profesionales donde que había, no había, ley era una opción, medicina y si no, creo que te iba a la iglesia, o una cosa así, básicamente algo así. Sí, o sí, sacerdote, pero algún sí. día religiosa en general. Era como las dos profesiones, no como hoy día que hay ingenieros, diseñadores, miles, psicólogos, Olvídate, terapeutas, hoy día puede ser, sí, po. O sea, hoy día puede ser psicólogo de perro. Hoy día tenía una amplitud de carrera impresionante, en esa época no. Entonces, claro, claro, dentro de las cinco que han habido, Prat eligió la que más se más orientaba a lo humanista, suyo, claro, sí. no lo veo, tampoco yo tampoco lo había visto en alguna carrera del área de la salud. No. Así que, y Y bueno, y son interesantes también los casos como más conocidos, que el primero que los gana, que el primero defiende a Owen y que logra ganarle a los altos mandos. Entonces también de esos factores vendría el hecho, porque no sé si tú has escuchado que a Pratt como que lo dejaron acá medio castigado, ¿cachai? Porque no les caía bien a los altos mandos, porque era pensante, pues y en verdad dentro del ejército, dentro de la armada, necesitáis que los escalafones más bajos no te cuestionen las órdenes. Entonces eso es como un mito que se ha creado en torno a Pratt de que lo dejaron aquí en Iquique. Cuando en verdad yo siento que William Rebolledo sabía con qué contaba y y eligió a quién poner dentro de los buques de acuerdo a las capacidades de cada uno de sus capitanes. perfecto. Y lo otro que me parece muy interesante y muy como honorable, que hoy día sería súper difícil, esa actitud, la actitud que tuvo, y que también nos habla un poco de la época, del contexto de la época, de las personas, el tema de la actitud que tuvo Miguel Grau cuando, después de que muere Prat, con su señora, donde le envía las cartas, las pertenencias, una carta muy sentida, muy humana, siendo obviamente el responsable de la muerte de su marido, pero en el fondo como es que, claro, la honorabilidad de su persona también nos marca o también nos dice mucho del contexto donde y de las personas en que se involucró Brad o con quien convivió Brad, tanto nacionales como de su enemigo, en el fondo, porque también hay una historia bien interesante con Pratt y Grau, que ya se conocían mucho antes de la batalla de Iquique. Claro, es que tenéis que pensar que durante la guerra contra España, Chile y Perú fueron amigos. Será Exactamente, Chile-Perú contra España. Entonces, por eso, de hecho, cuando vienen los buques a Iquique,
y uno de ellos se da cuenta que vienen humos al norte, mira el buque y dice, ¡ah! El Huáscar, porque lo conocían Pero porque ya habían estado ahí. O sea, habíamos sido amigos un par de años antes, ¿cachai? Entonces, eh, esa honorabilidad también yo creo que tiene que ver, uno, con que éramos países vecinos, en cierto punto hemos tenido historias comunes entre las independencias, después sí, peleamos, pero después de nuevo juntos, después volvimos a pelear. Y también yo te diría que, al menos lo que yo he escuchado acá, lo que yo he leído, es que el hundimiento de la Esmeralda, estos tres espolonazos, con esta tripulación que no se rinde, en que no se rinde hasta el final, que lo último que se hunde es el pabellón patrio, también es un acto, y aquí volvemos, aquí englobamos a toda la tripulación, es un acto heroico del conjunto de la tripulación de la Esmeralda, en que dicen que acá cuando se hunde en la rada de Iquique hubo silencio. Nadie saltó a gritar, bien, ganamos, viva Perú, sino que hubo silencio. Fue tan, a ver, nosotros no nos ha tocado vivirlo, no lo hemos visto, pero ¿cómo será escuchar entre los cañonazos, los espolonazos, el sonido arriba de la Esmeralda, el fuego? O sea, también yo trato de sentir, se me llegan a parar los pelos de punta, cómo tiene que haber sido estar en la rada de Iquique, en la tierra, disparándole a la Esmeralda también, ver cómo este buque se hunde. O sea, yo he estado acá. Es al lado, Andrés. Es sí, al lado. Tú ves la boya desde tierra. Entonces se ve, y esto estamos hablando de una boya, esto era un buque entero. Ver cómo se debe haber hundido esto debe haber sido realmente impresión. impactante. Entonces, y Grau, que estaba incluso más cerca y que es el que es el responsable de esto, también yo creo que él sigue siendo un ser humano. Yo, Grau, que lo comparan con Prata, y no estoy de acuerdo, pero de haber visto eso, debe haber sido súper imponente. Y haber visto como Pratt salta y que salta prácticamente solo, acompañado de tres personas más, pero solo, con esa como gallardía de saltar arriba un acorazado, que te han pegado unos polonazos. Siento que hay que meterse en la escena como vista desde una película Claro, para meterte en el corazón de Grau y decir, chuta, a este gallo algo le debo. ¿Me entendís? Como no hay que verlo como un libro, esto yo siento que hay que claro, sentirlo un poco más para entender por qué Grau hace lo que hace y que le debe haber tocado la fibra. O sea, al menos le pararon los pelos, al menos. ¿Cachai? claro. Entonces, obvio que esa es la reacción que él va a tener con y eso sí se lo saco el sombrero de haberle entregado las cosas a Carmela, de haberle mandado esa carta, porque imagínate para ella que perdió el marido con dos niños, porque la primera se había muerto, pero con dos niños, Muy con un chicos. sueldo dos chiquititos, con un sueldo miserable, aunque fuera para la época. O sea, la Carmela acá es la gran víctima, ¿cachai? Si Claro, finalmente es la que queda sola, con un héroe que además, cuando lo entierran, piensa que el cuerpo de Pratt no llega al tiro para allá y cuando lo llevan para allá lo meten como un mausoleo. ¿Dónde lo va a llorar la Carmela? ¿Dónde lo va a llorar? La Carmela no estaba de acuerdo en que lo metieran ahí. Pues decía, ¿dónde lo toco? ¿Dónde vas a ver hoy día a todos tus muertos? claro. ¿Se tenía que ir a parar ahí al monumento en el Valparaíso? ¡Qué No, pues frío! todavía no había llegado. En Todavía Valparaíso no había llegado, pero fue un par de años después. exacto, pero primero no lo tiene y después se lo llevan allá. Entonces, Claro. pero me entendís que son cosas que a nosotros se nos olvidan palparlas. Tú decís, no, la Carmela, la señora de Prat. ¿Cómo habrá sido difícil para ella? Me imagino que es ¿Cachai? súper difícil. ¿Eh? Súper difícil. Así que sí, igual es algo el cuesta, poniendo al principio, cuesta imaginar, bueno, todo esto, un personaje tan completo y a la vez bueno, tan humano también como es Pratt en el fondo, porque también uno siempre se acuerda del 21 de mayo de Pratt, pero si uno empieza a investigarse más profundamente, te das cuenta un poco sus luces y sus sombras, como todas las personas, y ahí está la magia, un poco de la entretenida de la historia, y cada uno estudia historia, ve las complejidades del ser humano, que es muy complejo en muchas áreas. Y tú puedes, Sí, en el caso de Prat te diría, porque yo siempre juego con las luces y sombras y tratar de humanizar lo más posible a los personajes, y te diría que es el que tiene menos sombra. O sea, si yo le quiero criticar algo, se lo criticaría como mujer. ¿Me entendí? Porque esto de que
se casa con la Carmela, van a la luna de miel y el gallo se va, de que no estuvo para el nacimiento de su primera hija, tampoco para la muerte de su primera hija. O sea, yo te diría que las sombras son un poco más, tienen relación Sí. El ámbito más con la, privado. pero la vida privada de una cosa que es normal. Y a mí que me tocó vivir con un militar, tenéis que estar en los zapatos de la señora de las Fuerzas Armadas para entender lo que es quedarse sola, el peligro de que no vuelva. Claro. Es una vida bien compleja que también es una vida que él eligió y la Carmela se casó con él sabiendo lo que era, pero cuando uno ya lo vive en carne propia, te das cuenta de esas sombras, pero él puntualmente como persona, yo te diría que tuvo pocas sombras, fíjate, pocas. O sea, poco a poco de qué criticarlo, más allá de estas particulares cosas del ámbito privado, de no haber Y que estado. son, sí, y que son circunstanciales a la vida y que no era él y todos los demás marinos, ¿me entendí? Y todos los que se fueron a la guerra del Pacífico. Entonces, también Pratt sirve, siento yo, para poner sobre la palestra un poco, eh, aquí me voy a parecer media venderizada, pero como que de repente siento que se critica mucho y se rescata poco el valor de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que yo hoy día independiente de que ya no esté con el militar, sí quedé con esa valorización de lo que es la familia militar y lo que son estas mujeres o hombres que estén casados con funcionarios de la Fuerza Armada, que realmente uno vive el peligro, uno vive como esa sensación, sobre todo los carabineros, de decir, chuta, no va a volver. O se va a perder el nacimiento de mi hija, o se va a perder el año nuevo, o se va a perder. Entonces, como que también podéis traer temas que siguen siendo vigentes. Ese tema Sentido. sí, no, que te lo decía un poco porque igual me gusta traer al presente ciertas cosas que de repente la gente no piensa, ¿cachai? Como tú decís que uno se queda en la figura de Pratt, el héroe aquí, pero si queréis ver la sombra, claro, sus hijos, su señora, como que te lo comentaba un poco por eso, porque también era un hombre real, con problemas reales, y en más de alguna vez la Carmela le pide, o sea, por favor ven, y no llega, y no puede llegar porque además que el barco no zarpa, y no zarpa, tenía que estar el 5 y el barco estar por 18 y el gallo quedó clavado en otro lado. Claro, Entonces, son las realidades también de la época que no las sufrió solo él, las conocemos por él, pero le debe haber pasado a miles de personas. exactamente. Y bueno, y para. Bueno, sí, otro tema que yo encuentro, dale, Sí. dale tú, No, no, dale tú. termina, di tú. Esto más que es una conversación, así que podemos hablar de otras cosas. Ah, O de ese mismo tema, ¿qué me quería decir? sí, no, es que otros temas no, otros temas que de repente a la gente le gusta escuchar es si Prat era o no era espiritista, si fue espía, como todas esas cosas que Ah, también de repente a lo Baradit se le adjudican. Y que también para mí, y que a todo el mundo que yo lo hablo, lo encuentran incluso mejor. ¿Cachai? O sea, como que haya sido espiritista, que haya tratado de conectarse con su hija. También es como hoy día lo que sería tratar de ir a un cementerio a hablarle a alguien querido, como sacarte el tarot. ¿Cachai? claro, Que hoy día uno lo juzga para atrás, pero hoy día todo el mundo lo hace. O sea, católico o no católico. claro, te entiendo. Sí. Bueno, y si tú pudieras así como tomar algunos grandes líneas, ¿qué es lo que te enseña o qué podría así como lo qué ejemplos o qué virtud de Prat tú hoy día rescatas, esa es la palabra, qué virtud de hoy día rescatas, Prat, y que encuentras que hoy en día a la sociedad le falta y que siguiendo el modelo de Prat podría aportar a la sociedad hoy en día? ¿Qué cosas tú consideras como importantes, la figura rescatable y a la vez que tú puedes decir, mira, eh, esto, en mi opinión, creo que falta y que podríamos volver a mirarlo como un modelo a seguir en estos ámbitos, tanto del mundo, en el mundo, eh, la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad civil. Lo primero que me nace decirte es el compromiso. Ya, Hoy día yo creo que nos cuesta comprometernos incluso con nosotros mismos, nos cuesta ser disciplinados, la disciplina se ve como una limitación en vez de verlo como una libertad. Eh, si yo rescataría algo de Pratt, me quedaría con todo lo que hizo en su vida, más allá del 21 de mayo.
me quedaría con esa disciplina de estudiar arriba de los buques, me quedaría con la constancia de escribirle a su señora, con lo comprometido que estaba con la Armada, que eso lo lleva finalmente a estar comprometido con la patria y dar la vida, que hoy día, por favor, dime tú, ¿quién da la Demasiado. vida por algo? Nadie. Una madre por un hijo, que es Sería. una cosa natural. Pero además de eso, entonces, que no digo que esté bien o mal, solo digo que hoy día no nos comprometemos y cuesta mucho porque entre que todo es desechable, yo sé que es súper cliché, pero es todo desechable, es fácil, si no me servís tú, me sirve otro. Entonces, esa pelea, tener esa disciplina, esa constancia, hacer la pega, yo siempre le he dicho eso, como hacer la pega. Si la gente no es buena porque nació buena, buena para hacer algo. La gente es buena porque está todos los días repitiendo una y otra vez. Y eso lo veo muy poco. Lo veo poco en los niños, lo veo poco en los adultos. Entonces yo te Hay diría poco en que las creo redes que sociales, en general, si tú crecer en las redes, en otro ámbito, en las redes ¿cómo? sociales también, en las redes sociales, tú en la constancia y la perseverancia también cuesta y en las redes sociales, Cuesta, cuesta. y Sí. tú sí que has sido perseverante para las tertulias. Sí. Y he tratado de no parar y paro un mes y me torturo y llevo una semana sin subir un reel y estoy con ataque de angustia. Y después digo, calma, esa no es mi pega, ¿cachai? También merezco como un descanso, pero yo en general llevo muchos años, por lo menos tres, en que subo constantemente porque yo no me he hecho viral, ¿cachai? Es así, tengo algunos buenos, pero en general es trabajo hormiguita, darle, 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 ir, conocer, conocer, conocer. Entonces, eso yo hoy día lo veo poco y yo creo que esa es la virtud que más rescataría de Prat, el compromiso, comprometerse con alguien, comprometerse con algo y cumplirlo. Más allá, obviamente en el camino no puede decir, ok, no es el camino, me cambio, pero como comprometerse, lograr comprometerse con algo. Y No sé si hasta la muerte, no sé si yo sea capaz de hacerlo hasta la muerte, pero sí el compromiso. Yo le rescataría a Prat el compromiso y la disciplina, fíjate. perfecto. Más que saltar, más que el abordaje. Como él fue armando lentamente su vida desde el colegio. Desde el Cuando en el colegio. colegio, sí, cuando en el colegio Pratt se dio cuenta que no le estaba yendo tan bien, en vez de decir filo, dijo, ok, me ocupo, y empezó a estudiar y logró sacar buenas notas y logró incluso sacar un premio. A ese compromiso me refiero yo, a ese. Eso lo encuentro mucho más heroico en Pratt que porque ese trabajo de hormiguita lo llevó a ser Lo, hoy día lo que un es. héroe y honrado por el código Bushido. No fue el salto. No Sí, sé no, si me entendí. No fue solo saltar. Fue también la biografía para atrás. Entonces, esa acumulación del trabajo diario, yo creo que hoy día es mucho más importante que el abordaje. claro. Bueno, para ir cerrando, quería agradecer también, Bárbara, por esta cuarto capítulo del podcast. Hubiera sido genial que hubiéramos hecho en persona cuando A la estaba. próxima, queda pendiente, de todas maneras. Oye, y podemos hacer otros temas más entretenidos. Muy entretenido. Han resultado todos los podcasts, todos los episodios muy entretenidos. Yo lo he pasado muy bien. Ahora voy a hacer con la Dominga. Vamos a hablar un tema de mí. La Isabel también quedó muy contenta con la semana pasada, así que le idea a ir haciendo modo entrevista, porque yo me he fijado, y por eso empecé a desarrollar el podcast que tengo más facilidades hablando con personas que grabándome solo, un Reels. Me cuesta mucho grabarme solo. Es que no Cuesta. es normal. Está bien, está muy bien que te cueste. Yo no encuentro el terror. Yo ya me sale solo, pero me cuesta, me sigue costando y sufro. Así que es normal. No, Pero es pero mucho más, sí, pues con personas porque tenía interacción y uno ve las reacciones y las va percibiendo. Entonces es otro sí, tipo de comunicación. totalmente. Pero eso, igual me encantaba hacerlo en persona, pero feliz para que hagamos otras cosas. Igual tengo pendiente ir a Quique, tengo muchas ganas de ir. Nunca o sea, fui cuando era chico, pero no me acuerdo nada, así que tengo que ir. Así que pronto voy a ir a estar allá, te aviso para que El hagamos. Miami, sí, por el Miami chileno, que no solo está en temporada en el verano, porque en invierno también, mira cómo estoy yo, estoy súper así livianita, de repente uno se pone un poleroncito y nada más, pero que hay bien. Así que yo, la verdad, ¿Tú estás, es que encuentro que es una ciudad para venir, sí, para venir. tú estás enamorada de Quique Ujú. Enamoradísima. y no pensáis en volver a Santiago, aunque tú. Por lo menos este año no.
Ya, Voy a tratar aquí de seguir acá, aunque sea haciendo cosas online y viajando, pero prefiero vivir acá que estar ahí en Santiago. ya. Bien. Vamos. Viajando, Sí, pero sí, es muy rico vivir acá. sí, yo tengo ganas de ir a San Pedro pronto, así que sí que me voy para el norte, así Avisáis. aviso. Así que eso, oye, Bárbara, te quería dar las gracias por el podcast. Te aviso cuando lo suba, lo voy a editar y después voy a hacer un par de reels adicionales para promocionarlo. Ya, Así pues que Andrés, muchas gracias. Y aquí disponible para cualquier otro tema. sí, eso, Bárbara, que estés bien, Y que la descanses. próxima vez vaya a ser el primero que voy a ir a ver cuando llegue a Santiago. Ya lo vamos a No, hacer el primer día, no el último. no, sí, o sea, yo sé que era una mujer muy ocupada siempre y estáis con mucha amistad también y todo, pero sí era bacán verte, porque no nos alcanzamos a ver cuando hicimos estas cosas, yo no pude ir ni al Casa Costanera ni al Club del Lector del Mercurio, entonces como que estaba trabajando, entonces no podía. Me ha tocado harta Está pega, bien. me ha tocado harta pega en la universidad, lo cual es bueno, y ha sido interesante. He estado como productor del evento. Y con Raúl vamos a hacer clase en un diplomado. Eso te quería contar. ¿Van a diplomado de qué? En, en registro naturalista que vamos a hacer un diplomado en la Andrés Bello, sí, en la Universidad Andrés Bello, aparte en noviembre, en octubre. eh, Ah, para, qué bueno. Te voy a mandar la información para ahí para que lo veas y tal, si te Ya, pues. animes, va a ser ahí, vamos a hacer un semestre, porque va a ser desde octubre hasta marzo, abril del próximo año, y yo y Raúl vamos a hacerlo, vamos a ser profesor de una de las unidades, así que Ya, para que lo veas. Raúl ha estado muy bien, lo ha estado hablando harto con él también, está feliz en España, hace un cambio súper bueno para él, así que eso. ya, pues, Andresito. Ya, nos vemos. Estamos en contacto. Un beso. Chao, que Chao. descanse. Y bueno, entonces vamos a partir. Ya vamos a partir entonces. Ya, Ya. muy bienvenidos al cuarto capítulo del podcast, como esto, Voces del Pasado, tu podcast cultural. En esta oportunidad vamos a hablar con una amiga también historiadora, Bárbara Giangrandi, en el cual nos conocemos hace mucho tiempo. Así que, antes de que todo, muy bienvenido, Bárbara, al podcast. Este es un nuevo formato, vía Zoom. Nunca había hecho un podcast vía Zoom, así que vamos a ver cómo funciona. Un poco eso. Ya. Bueno, antes de todo, preséntate, Bárbara, un poco quién eres tú, qué haces, y bueno, por qué también surgió tu, tu interés por Prat, sobre todo en mayo, que fue, bueno, el gran mes de Prat, en el fondo eso. Bueno, yo soy historiadora y profesora. Tengo mi Instagram que se llama Tertulia Histórica, donde me dedico básicamente a la divulgación cultural de todas aquellas cosas que a mí me interesan y me sorprenden, que son hartas. Y hace un año y medio que estoy viviendo acá en Iquique, así que Prat es una figura aquí importante. De hecho, la calle La Costanera se llama Arturo Prat. La plaza donde está el reloj, el emblemático reloj de Iquique, también es la plaza Prat, donde está el busto de Prat. Así que aquí yo creo que es un personaje bien importante y el mes de mayo es efectivamente el mes del mar y es un mes que se celebra aquí en Iquique con hartos eventos. Justo este año me tocó ayudar a la Armada también en la divulgación de las cosas que se hacían desde la inauguración del Mes del Mar en el teatro, que es súper choro porque ahí hacen, esta vez hicieron bailes culturales de Rapa Nui para integrar, en el fondo todo esto está a cargo de la cuarta zona naval. Ya, No de la Armada completa, sino que la cuarta zona es la que organiza aquí el mes de mayo y querían mostrar a Chile tricontinental. Obviamente la Antártica queda un poquito lejos, entonces se menciona, pero sí mostrar la parte acá, cantó una chiquilla, la Marisol, ópera lírica, el himno de Iquique, el himno de la Armada, vinieron también no me acuerdo el nombre ahora, pero a bailar de baile Rapa Nui, ¿cachai? Entonces como que se logran mezclar un poco todas las culturas porque de cierta forma Chile es efectivamente tricontinental, que uno de repente se lo olvida, y porque lo no sé por olvidas, qué sí, nosotros no tenemos, sí, es que no tenemos cultura como de pescado, ¿cachai? Entonces como es como medio curioso, y la Armada en este caso se preocupa de tratar de mostrar esa tricontinentalidad y de que somos un país conectados por el mar. De hecho, no solo Chile, sino que Chile y el mundo está conectado también por el mar. exacto. Entonces es el foco que se le da el 21 de mayo principalmente
y que el 21 de mayo se celebra obviamente por el combate naval de Iquique, donde Prat es el gran héroe. Así que es un mes bien interesante y que hicieron, como te digo, eso, la inauguración del mes del mar, el cambio de la boya, porque yo no sabía que la boya se cambia porque efectivamente se llena de conchita y la boya es como un hotel de foca y de Ya. los lobos de mar. Entonces, obvio que se pone sucia y una vez al año la limpian y la cambian y la vuelven a pintar y la desmononan y todo eso también esto es muy solemne, esto es un recorrido que se hace, se saca la boya, bajan los buzos, la desconectan y la vuelven a traer al puerto. Tú tengo entendido que tú también trabajaste en la Esmeralda. O Sí, sí, es como que te vi mucha historia durante muchos días, semanas en la Esmeralda. Casi sí. como guía turístico. No, no, casi, fui guía turística de la Esmeralda, era part-time, eso sí, trabajaba los domingos y los lunes, así que te podría hacer el recorrido mental de toda la Esmeralda de memoria, porque es un museo, mira, ahora que fui a Lima el fin de semana, Ya, me tocó ir a un lugar donde habían ciertos guías, y ahí me di cuenta la profesionalidad que tiene el Museo Corbeta Esmeralda, porque yo estuve 10 días, Andresito, 10 días, donde me hicieron una prueba final y una instrucción de los nudos, del tipo de barco, los buques, la historia de la corbeta, la historia de Prato. O sea, eran 10 días que estuvimos todo el día. ¿Para qué? Para evitar que dentro del museo hayan dudas. O sea, si llega una persona y tiene dudas, tú se la tienes que saber responder. Y lo otro es que haya una historia coherente, en que no cada uno tiene su forma de hacer historia. Pero la idea del Museo Corbeta Esmeralda es que se cuente la misma historia y no que si vais tú contís la tuya y yo cuento la mía. En este lugar me pasó que yo sabía que la guía no tenía idea de lo que estaba diciendo, solo estaba repitiendo como lo que había escuchado. Y fue como decir, yo estaba muy orgullosa del Museo Corbeta Esmeralda porque realmente profesional. ya. Y el turista que vaya, claro, hay unos guías que son más entretenidos que otros, O pero sea, la yo información, me hubiera encantado ir tenéis que venir. eso tengo pendiente, Sí, tengo que pendiente ir a Iquique a verte y a que me haga el tour por la por la Esmeralda. Esmeralda. Pero sí, muy profesional y eso encuentro que habla primero de la importancia que tiene el 21 de mayo y la Esmeralda, sobre todo acá en Iquique, y de lo profesional que se ha hecho ese museo, porque realmente es un lujo de museo. Yo no lo conozco, así que va a tener que un Pendiente, sí. Y plan. para el que esté escuchando que no lo conozca, vengan porque yo encuentro que vale la pena. Sí, y lo recomiendo que lo hagan con la Bárbara porque es excelente difusora. Vamos a ver si se puede, porque ya no estoy trabajando ahí, pero a veces me dejan meterme así como entre ¿Y medio en qué estáis cuando ahora? no hay gente. ¿Y en qué estáis proyectado ahora? Estoy un poco, me tomé junio, podríamos decir, de vacaciones, que mis Perfecto. vacaciones son esto, o sea, mis vacaciones son, no, bueno, me fui a Lima 5 días, pero son un poco para poder sentarme a hacer todos mis pendientes. Entonces estoy en cursos de inteligencia artificial, en cursos de edición de video, leyendo, con Ay, tiempo para leer, ¿cachai? Porque yo entretenido. trato de leer lo más posible, pero en general leo mucho con temas súper puntuales de las tertulias. Y ahora Claro. me di el lujo de leer y estoy leyendo a la Marilyn Monroe, que de todas maneras va a salir tertulia porque ya me enamoré. Nada que ver, ¿cachai? Que me fui de Prat 21 de mayo, que era demasiada armada, demasiados hombres, entonces como que dije ya, vamos de vuelta con una mujer, la rubia tonta, como le decían algunos que creían que era, que no tenía ni un pelo tonta. Así que estoy en eso, puede que salga eso, pero desde un poco más relajado. Estoy tratando de tomarme la vida con un poco más de calma, Andrés. Qué bueno, sí, eso es importante. Sí, eso es Mm. importante. Bueno, para los que nos están siguiendo o nos van a ver después en YouTube y en Instagram, con la Vara nos conocemos hace más de un año, un poquito más de un año. Sí, Y yo te diría que por lo menos 2 años ya. sí, ya 2 años. Sí. Y bueno, hemos hecho bien amigos. Nos vemos a ver en vez en cuando cuando vienes a Santiago, todo, pero. Oye, y una pregunta, volviendo a Prat, que el tema de la sesión de hoy día. Em, ¿Cómo, para ti, cómo, qué representa Prat como a nivel, porque habla mucho el patriotismo de Prat hoy día desde un punto de vista como histórico, como bien importante, como muy nacional, pero para ti está sobrevalorado Prat o vale, acorde en el fondo con
lo que hizo en el fondo, Ujú. o hay otros héroes nacionales que quizá, porque a mí me pasa una percepción mía que no son Mayo, pero en General Prat como que está muy, muy arriba dentro de los héroes nacionales en el fondo. Es que está, a mi criterio Sí, está, y también creo que hay que poner aquí en perspectiva que Prat es un héroe del año 1879, sí, una época donde no hay WhatsApp, donde la información no es, porque hoy día un héroe nacional, qué difícil, porque en 2 minutos sale otro video viral y tú quedaste fuera. Entonces tenemos que pensar también desde la perspectiva, lo que significó en 1879, cuando piensas tú que la noticia del combate de Iquique llegó a Santiago, ¿cuánto? 2 días después. sí, 2 o 3 días 2 días después. después, ¿cachai? Entonces, cuando uno dice, chuta, ¿y quién era Prat? Y empezáis a investigarlo y viene Vicuña Maquena, que a los 6 días saca una biografía de Prat. Yo creo que en ese minuto fue absolutamente relevante lo que hizo que la gente no sabía ni quién era, porque no era nadie, hasta que, Hasta el porque 21 de mayo. cuando, hasta el 21 de mayo, y que si, y voy a decir algo atroz, pero si el gallo no salta el 21 de mayo y si hubiese seguido siendo nadie. O sea, también hay que verlo como en perspectiva, porque los héroes, cuando se hacen héroes, después uno hace gigante toda su vida. Y como que el Sí, gallo fue espectacular siempre. Pero en verdad el heroísmo es una decisión tomada en un momento dado que el gallo decide hacer algo. En este caso, el abordaje, y no es el abordaje, es cómo Prat estaba dispuesto desde que parte este combate a dar la vida por Chile. Yo creo que eso también se nos olvida un poco y que todo el mundo dice, no, es que saltó. Sí, pero él estaba dispuesto antes, ya había entrenado antes y sabía, y ya le había dicho a William Rebolleo que si venían buques enemigos él iba a abordar. ¿Me entendí? Entonces, ya. yo no creo que esté sobrevalorado, de hecho creo que está subvalorado. Tenemos que pensar que uno de los pocos que está en el busto de Japón, con otros pocos, Sí, Nelson, bueno, es el que japonés que no me acuerdo el nombre, y él, sí, está en una los, escuela, está en una escuela de una cosa, de- en una parte de Japón, como porque representan los valores, muchos los valores del código tradicionales. Bushido. Sí, Sí. Como un samurái. Y yo sí, sí creo, yo sí siento, habiendo estado en Japón, que los japoneses, incluso hablando de la mafia japonesa, son honorables. O sea, pueden hacer cosas terribles, pero lo dicen, ¿me entendí? Entonces, que los japoneses te consideren honorable para mí es un lujo de hombre. Como te digo, hoy día tratar de buscar héroes nacionales es muy difícil porque estamos tan bombardeados de información que ¿qué es heroico? ¿Qué es sí. heroico? O sea, el pobre gallo que tiró un cohete a la luna llegó a... Hoy no, es que para qué gasta plata. Entonces, es tanto como la información que hay dando vuelta que hoy día un acto heroico es complejo. Yo te haría la pregunta al revés. ¿Quién es un héroe hoy? ¿Quién es Sí, un po. héroe hoy? ¿Quién es un referente cultural? ¿Quién es un referente? Oye, yo quiero ser como esa persona. Además, cuando las vías están expuestas en todas estas redes sociales, que tú decís, ¿a quién seguí? ¿Al que tiene más seguidores? ¿Porque mostró una pechuga? ¿O el que tiene más seguidores porque es inteligente? Son todos referentes. Entonces, yo creo que Para bajarle, diferentes personas. exactamente, entonces bajarle la honorabilidad a Prat lo encuentro un pecado, a mi criterio. Un Perfecto. pecado. Yo lo dejaría como en héroe nacional y le daría más ínfula y buscaría más. Sí, te podría decir que tenemos poco. Como así figuras tan grandes como Pratt, hay pocas y yo trataría de rescatar más y por eso es que también nosotros tenemos este trabajo, Andrés, de volver al pasado, a Sí. rescatar desde una Candelaria Goyenechea, un presidente, una Mitty Markman, no sé, hay tantos personajes que están incluso fuera del radar, que es nuestra tarea traerlos al presente para que sean referentes reales, no de Instagram, ¿cachai? Claro, ahora me pasa con Pratt que muchas veces también opaca a otras grandes figuras de la época, como, Ya, por ejemplo, estoy pensando en Carlos Condor, por ejemplo, o todas las personas que acompañaron a Pratt ese día, ese 21 de mayo en la mañana, o sea, como que muchas veces también pasa con Pratt que lo ponemos tan en el la, podio, en sí. el podio, que muchas veces también
se nos olvida todos los personajes y todo lo que pasó, no solamente el 21 de mayo, sino los días posteriores y el mismo día, el mismo día en un par de kilómetros cerca de aquí, que el mismo día se está desarrollando la batalla de ay, se me fuera, Sí, Punta Gruesa, con Punta Conde y la Gruesa, Independencia, sí, al sí, ratito. en el cual esa batalla fue clave, fue táctica, de un punto de vista táctico, fue clave para que Chile tuviera el control del el océano. Entonces, claro, ese día se recuerda a Prat y el acto heroico, pero también lo que pasó en Punta Gruesa también fue súper importante para que todo lo que sucedió ese día, en el fondo. Sí, o sea, lo que pasa en Punta Gruesa creo yo que hace que Prat sea incluso más heroico porque si se perdió la batalla en estricto rigor no se perdió, porque al encallar la independencia Sí. los peruanos pierden básicamente un 50% de su armada Y y te encuentro, su barco sí, más el más importante, importante, sí. claro, que era prácticamente el gran barco que tenía. Sí, entonces, pero también Pratt, a ver, murieron mucho más, pero Pratt era el capitán. Claro, Estamos hablando que en la Esmeralda habían 202 personas, entonces no sé si podéis tener 202 héroes. También lo encuentro complejo. Entiendo perfecto tu punto, pero entre que no haya ninguno o hayan 202, hay que quedarse con uno. Y nadie quiere un héroe viejo. También el morir, también hay honor en la muerte, en entregar la vida. Entonces, claro, Condel sí, es importante, pero no murió. Entonces Condel siguió su vida, ¿cachai? Entonces como que por eso te digo que también tenéis que ver qué estás buscando. Como estamos buscando un héroe o estamos hablando de un combate y de un acto generalizado. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero lo encuentro difícil y voy de nuevo. Esa es nuestra tarea sí, es verdad. de traerlo al presente. Decir, oye, sí, Prat, pero Condel, cuéntame de Condel, pues hablemos de Condel. Vámonos, se escapó, era táctico, en verdad lo tenía Claro. pensado, o fue inteligente en el minuto. Entonces, nosotros mismos tenemos que ir a buscar esos personajes fuera del común. Claro, es verdad, sí, concuerdo completamente contigo en ese sentido, Bárbara. Ahora, hay hartas facetas de Pratt que son súper interesantes. Vamos a ir por quizá una parte de una faceta más profesional, su labor como abogado, sí que podemos abarcar ese tema como porque aunque ejerció pocos años, se notaba desde muy joven esta vocación de servicio público, de mucho patriotismo, que ejemplificó justamente mucho el 21 de mayo. Y otro tema muy interesante que también es que también nos habla del él como ser humano, era su relación con su señora, con Carmela, que rebajar las cartas que él escribía. O sea, era un hombre también muy apasionado, muy romántico o sea, tenía una relación muy o sea, también como que hablemos, como comentemos entonces sobre el tema de cómo era como él como persona, más allá de como marino en el fondo, como profesional y también como hombre, como ser humano, sus relaciones familiares, porque a propósito del 21 de mayo también han salido muchas, o salieron en su minuto, salieron muchas cartas donde le expresaba su amor más profundo a Carmela. Y no solo su amor, Pratt le mandaba besos ardientes y a mí me encantan lo que tú decís, todas estas facetas, porque era un hombre de carne y hueso, o sea, el tipo enamorado, sí, enamorado, yo creo que era medio obsesivo, porque para haber logrado tantas cosas, bueno, tampoco tenían ni tele ni Netflix, así que Sí, a su defensa tenían más tiempo que nosotros, menos, más distracciones, es pero verdad, sí. él conoce a Carmela chico, súper joven, y se enamora como a primera vista. Ya, o sea, se enamoran así, como que se ven y se quieren, pero él no dice nada. De hecho, él no se acerca a ella
porque él se sentía poca cosa, él decía, pucha, no la puedo todavía sustentar económicamente, entonces voy a esperar a ser capitán para poder tener un sueldo y cuando lo logra, cuando lo ascienden después de, si no me equivoco, después de que ayuda a recuperar la Esmeralda. Sí, 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 sí. cuando la, sí, ahí, sí, creo que es en ese, porque no es el Infernal, es después de cuando ayuda a recuperar la Esmeralda durante la guerra contra España, Sí, el los año ascienden a mil todos, ochocientos sesenta y seis. No sé si- 66, 65, 66. sí, Ahí los ascienden a todos a capitán, entonces como que él está más contento y sí, si no me equivoco, porque se casa en el 73. Pero ahí se atreve a decirle al menos, me gusta. podemos como, Claro, claro, me gusta y que es de haber estado nerviosísimo. Y de hecho, fue ella la que le manda la primera carta. Ella le dice al vencedor de tal batalla, que no me puedo acordar ahora cuál es, bueno, felicitaciones. Entonces, imagínate cómo debe haber estado Pratt, que debe haber claro. sido tímido, porque para no haberse atrevido a todo eso, de haber sido súper tímido. Me imagino, Y yo también lo imagino que podría ser un hombre muy tímido. sí, no creo que haya tenido, porque siempre estaba estudiando, hablan como de que tenía un temple muy calmo. Yo no me lo imagino el alma de la fiesta. Entonces yo digo, imagínate este gallo que le llega la carta de la Carmela, el amor de su vida, su amor platónico, o sea, de haber ido al baño a gritar, sí, de emoción, y de ahí parte toda esta comunicación también muy por carta. Y yo creo que Que yo- él le debe haber sido, me da la sensación a mí también, entre enamorado y fiel a Carmela los poquitos años que tuvieron de matrimonio y también antes. Entonces, claro, cuando tú vayas estudiando esta figura de Pratt, es como que no se pegó ninguna embarrada. No, no fue infiel, sí. se me sacó las mejores notas, logró tener O sea, otra fue el carrera. aplicado al curso, en otras El palabras. Mateo, era el Mateo del curso de todas maneras. Latero, yo hasta lo encuentro medio fome. Yo no sé si hubiese sido mi amigo, yo tengo demasiada pila, lo hubiese estado. Totalmente, no sé, conociéndote también, Sí, te hubiera, olvídate, pues. lo que hubiera encontrado aburrido, así, no, Aburrido, yo le hubiese estado pegando todo el día, apúrate, todo el día, así, me tinca que de haber sido medio metódico, más pausado, sí, no, yo lo hubiese hecho bullying, ¿cachai? O sea, en esa época, sí, lo hubiese perseguido para molestarlo. totalmente, sí, sí, me imagino, yo también me imagino como que en contexto de hoy día, si salía a una fiesta a las 10 de la noche durmiéndose, una cosa, ¿Acostado? una cosa. Sí, de todas maneras, sí. Estamos Mm. parafraseando, pero uno se imagina un plato así en el fondo. Sí, Sí, y en cuanto a su tema de abogado, bueno, su tío Jacinto Chacón era abogado y también él en un minuto tiene un problema de una enfermedad arriba de los barcos cuando está en uno de estos viajes, pasó varias veces, pero en uno de estos que iba a Juan Fernández y le da una especie como de algo en la piel, una especie de celulitis, no, no celulitis, es otro nombre, y ahí él se da cuenta que en el fondo, si es que le pasa algo, va a dejar a la Carmela con cero peso y que la Armada también le podría pasar algo dentro de la Armada en el cual podría no ejercer más y se queda botado. Entonces ahí él dice, bueno, ¿podría yo tener otra profesión en caso de, imagínate, me amputan una pierna, ya no sirvo más como marino, ¿qué hago? ¿Me quedo en la calle? No. Entonces ahí es donde toma esta decisión, alguna de las explicaciones es que por eso toma esta decisión de ser abogado también, pero pensando un poco cómo en- buscar otros recursos para poder sostener a la familia que él quería tener. claro, claro, Y claro. como Jacinto Chacón era abogado y estaba más cercano a las leyes, o sea, no creo que haya querido ser médico, de todas maneras Prat era mucho más humanista. Ya te entiendo. Sí, Sí, igual en esa época ejercer ley era, o sea, dentro de las carreras para los que no están estudiando, habían pocas carreras profesionales que había, no había, ley era una opción, medicina y si no, creo que te iba a la iglesia, o una cosa así, básicamente algo o sea, así, sí, o sí, sacerdote, pero algún sí. día religiosa en general. Era como las dos profesiones, no como hoy día que hay ingenieros, diseñadores, miles, psicólogos, Olvídate, terapeutas hoy día puede ser, ocupacionales. sí, po. O sea, hoy día puede ser psicólogo de perro. Hoy día tenía una amplitud de carrera impresionante, en esa época no. Entonces, claro, Claro. dentro de las cinco que han habido, Prat eligió la que más se Más orientaba a lo humanista, suyo, claro, sí. no lo veo, tampoco yo tampoco lo había visto en alguna carrera del área de la salud. No.
Así que, y Y bueno, y son interesantes también los casos como más conocidos, que el primero que los gana, que el primero defiende a Owen y que logra ganarle a los altos mandos. Entonces también de esos factores vendría el hecho, porque no sé si tú has escuchado que a Pratt como que lo dejaron acá medio castigado, ¿cachai? Porque no les caía bien a los altos mandos, porque era pensante, pues y en verdad dentro del ejército, dentro de la armada, necesitáis que los escalafones más bajos no te cuestionen las órdenes. Entonces eso es como un mito que se ha creado en torno a Pratt de que lo dejaron aquí en Iquique. Cuando en verdad yo siento que William Rebolledo sabía con qué contaba y y eligió a quién poner dentro de los buques de acuerdo a las capacidades de cada uno de sus capitanes. perfecto. Y lo otro que me parece muy interesante y muy como honorable, que hoy día sería súper difícil, esa actitud, la actitud que tuvo, y que también nos habla un poco de la época, del contexto de la época, de las personas, el tema de la actitud que tuvo Miguel Grau cuando, después de que muere Prat, con su señora, donde le envía las cartas, las pertenencias, una carta muy sentida, muy humana, siendo obviamente el responsable de la muerte de su marido, pero en el fondo como es que, claro, la honorabilidad de su persona también nos marca, o también nos dice mucho del contexto donde y de las personas en que se involucró Brad o con quien convivió Brad, tanto nacionales como de su enemigo, en el fondo, porque también hay una historia bien interesante con Prat y Grau, que ya se conocían mucho antes de la batalla de Iquique. Claro, es que tenéis que pensar que durante la guerra contra España, Chile y Perú fueron amigos. Será Chile Exactamente. Perú contra España. Entonces, por eso, de hecho, cuando vienen los buques a Iquique y uno de ellos se da cuenta que vienen humos al norte, mira el buque y dice, ¡ah! El Huáscar, porque lo conocían Por porque ya ahí- habían estado ahí. O sea, habíamos sido amigos un par de años antes, ¿cachai? Entonces, eh, esa honorabilidad también yo creo que tiene que ver, uno, con que éramos países vecinos, en cierto punto hemos tenido historias comunes entre las independencias, después sí, peleamos, pero después de nuevo juntos, después volvimos a pelear. Y también yo te diría que, al menos lo que yo he escuchado acá, lo que yo he leído, es que el hundimiento de la Esmeralda, estos tres espolonazos, con esta tripulación que no se rinde, en que no se rinde hasta el final, que lo último que se hunde es el pabellón patrio, también es un acto, y aquí volvemos, aquí englobamos a toda la tripulación, es un acto heroico del conjunto de la tripulación de la Esmeralda, en que dicen que acá cuando se hunde en la rada de Iquique hubo silencio. Nadie saltó a gritar, bien, ganamos, viva Perú, sino que hubo silencio. Fue tan, a ver, nosotros no nos ha tocado vivirlo, no lo hemos visto, pero ¿cómo será escuchar entre los cañonazos, los espolonazos, el sonido arriba de la Esmeralda, el fuego? O sea, también yo trato de sentir, se me llegan a parar los pelos de punta, cómo tiene que haber sido estar en la rada de Iquique, en la tierra, disparándole a la Esmeralda también, ver cómo este buque se hunde. O sea, yo he estado acá. Es al lado, Andrés. Es Ya, al lado. Tú ves la boya desde tierra. Entonces se ve, y esto estamos hablando de una boya, esto era un buque entero. Ver cómo se debe haber hundido esto debe haber sido realmente impresión. impactante. Entonces, y Grau, que estaba incluso más cerca y que es el que es el responsable de esto, también yo creo que él sigue siendo un ser humano. Yo, Grau, que lo comparan con Prata y no estoy de acuerdo, pero de haber visto eso, debe haber sido súper imponente. Y haber visto como Pratt salta y que salta prácticamente solo, acompañado de tres personas más, pero solo, con esa como gallardía de saltar arriba de un acorazado, que te han pegado unos polonazos. Siento que hay que meterse en la escena como vista desde una película Claro, para meterte en el corazón de Grau y decir, chuta, a este gallo algo le debo. ¿Me entendís? Como no hay que verlo como un libro, esto yo siento que hay que claro, sentirlo un poco más para entender por qué Grau hace lo que hace y que le debe haber tocado la fibra. O sea, al menos le pararon los pelos, al menos. ¿Cachai? claro. Entonces, obvio que esa es la reacción que él va a tener con
Y eso sí se lo saco el sombrero de haberle entregado las cosas a Carmela, de haberle mandado esa carta, porque imagínate para ella que perdió el marido con dos niños, porque la primera se había muerto, pero con dos niños, Y muy con un chicos. sueldo que, dos Y- chiquititos, con un sueldo miserable, aunque fuera para la época. O sea, la Carmela acá es la gran víctima, ¿cachai? Si claro, finalmente es la que queda sola, con un héroe que además, cuando lo entierran, piensa que el cuerpo de Pratt no llega al tiro para allá, y cuando lo llevan para allá lo meten como un mausoleo. ¿Dónde lo va a llorar la Carmela? ¿Dónde lo va a llorar? La Carmela no estaba de acuerdo en que lo metieran ahí. Pues decía, ¿dónde lo toco? ¿Dónde vas a ver hoy día a todos tus muertos? claro. Se tenía que ir a parar ahí al monumento en el Valparaíso. ¡Qué No, pues frío! todavía no había llegado. En Todavía no Valparaíso había llegado, pero fue un par de años después. exacto, pero primero no lo tiene y después se lo llevan allá. Entonces, Claro. pero me entendís que son cosas que a nosotros se nos olvidan palparla. Tú decís, no, la Carmela, la señora de Prat. ¿Cómo habrá sido difícil para ella? Me imagino que es ¿Cachai? súper difícil. Eh, Súper difícil. Así que sí, igual es algo el cuesta, poniendo al principio, cuesta imaginar, bueno, todo esto, un personaje tan completo y a la vez bueno, tan humano también como es Pratt en el fondo, porque también uno siempre se acuerda del 21 de mayo de Pratt, pero si uno empieza a investigarse más profundamente, te das cuenta un poco sus luces y sus sombras, como todas las personas, y ahí está la magia un poco de la entretenida de la historia, y cada uno estudia historia, ve las complejidades del ser humano, que es muy complejo en muchas áreas. Y tú puedes, sí, en el caso de Prat te diría, porque yo siempre juego con las luces y sombras y tratar de humanizar lo más posible a los personajes, y te diría que es el que tiene menos sombra. O sea, si yo le quiero criticar algo, se lo criticaría como mujer. ¿Me entendí? Porque esto de que se casa con la Carmela, van a la luna de miel y el gallo se va, de que no estuvo para el nacimiento de su primera hija, tampoco para la muerte de su primera hija. O sea, yo te diría que las sombras son un poco más, tienen relación el, el ámbito más con la, privado. pero la vida privada de una cosa que es normal. Y a mí que me tocó vivir con un militar, tenéis que estar en los zapatos de la señora de las Fuerzas Armadas para entender lo que es quedarse sola, el peligro de que no vuelva. Claro. Es una vida bien compleja, que también es una vida que él eligió. Y la Carmela se casó con él sabiendo lo que era, pero cuando uno ya lo vive en carne propia, te das cuenta de esas sombras. Pero él, puntualmente, como persona, yo te diría que tuvo pocas sombras, fíjate, pocas. O sea, poco a poco de qué criticarlo, más allá de estas particulares cosas del ámbito privado, menos Y esta. que son, sí, y que son circunstanciales a la vida y que no era él y todos los demás marinos, ¿me entendí? Y todos los que se fueron a la guerra del Pacífico. Entonces, también Pratt sirve, siento yo, para poner sobre la palestra un poco, eh, aquí me voy a parecer media venderizada, pero como que de repente siento que se critica mucho y se rescata poco el valor de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que yo hoy día independiente de que ya no esté con el militar, sí quedé con esa valorización de lo que es la familia militar y lo que son estas mujeres o hombres que estén casados con funcionarios de la Fuerza Armada, que realmente uno vive el peligro, uno vive como esa sensación, sobre todo los carabineros, de decir, chuta, no va a volver. O se va a perder el nacimiento de mi hija, o se va a perder el año nuevo, o se va a perder. Entonces, como que también podéis traer temas que siguen siendo vigentes. Ese tema